Canal 4. En pantalla estamos con Pilar Cueva, constituyente, que nos va a acompañar en esta oportunidad, porque, bueno, pensamos que es momento, es hora de cerrar el proceso constituyente para enfocarnos en un futuro de todos. Y por eso quisiéramos consultarle y saludarla primero, Pilar, buenas tardes. Esta nueva Tardes, constitución, ¿en Rocco. qué nos beneficia y que nos pueda aportar un poco? Hace pocos días usted estuvo acá en la región, hoy día me imagino ya se encuentra en la capital, pero para que nos informe un poco más sobre esta nueva constitución, en qué nos beneficia, porque tenemos un sector y otro sector, tanto a favor o en contra, para empezar a apoyar esta situación, porque es bastante importante para la vida de todos los chilenos, y porque Chile necesita, desde mi punto de vista por lo menos, volver a crecer siempre en democracia. Gracias, Rocco. Un gusto saludarte, verte bien de salud. Espero que, al igual que tu familia, gozando de buena salud, aprovechar de saludar también a todos los auditores de Rocco TV, que no alcancé a ver en mi paso por la región. Estuvimos 2 días, efectivamente, junto a Luis Silva, Luis Alejandro Silva, más conocido como el Profe Silva, de Republicanos. Estuvimos en Aysén, estuvimos en Coyhaique, hicimos varias actividades justamente para difundir este texto. El próximo 17 de diciembre, efectivamente, la ciudadanía se enfrenta a dos opciones, votar a favor o votar en contra. ¿Qué significa eso? Si usted vota a favor, va a poder conseguir o lograr que las cosas cambien de la forma como están hoy día, porque es el texto que le proponemos que cambiaría la vigencia de la actual constitución, que es la del 80 modificada, que hoy día tiene 4/7 y puede seguir siendo modificada con un quórum muy bajísimo y que ya no nos da la misma estabilidad que nos dio hace bastante tiempo atrás. Entonces, si usted vota a favor, dice que quiere un nuevo texto constitucional, el que fuimos a escribir, el que usted nos mandató el 7 de mayo cuando nos eligió, y a todos los 50 consejeros. Si usted vota en contra, este nuevo texto, con todas las bondades que tiene, no entraría a regir y nos quedamos con la Constitución del 80, que para mi gusto, Rocco, es una Constitución que ha perdido mucho su esencia, su solidez, y que no tiene herramientas para combatir delitos tremendamente importantes que hoy día nos están afligiendo, como los delitos de corrupción, de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, delincuencia ya sin límite, y no tiene esas herramientas, junto con la disminución del número de parlamentarios, la modernización del Estado, mejoramiento del sistema político, pero las cosas que a mí más me gustan, que las comprometimos, la garantía de los derechos sociales, que son 5, pero a mí lo que más me gusta es el plan de salud universal, que obviamente no está en la Constitución del 80, para todos, sin discriminación, ni por sexo, ni por edad, ni por preexistencia, la sala cuna universal, junto con el derecho a la educación y la garantía de los padres de poder elegir el proyecto educativo y el establecimiento educacional, terminar con la tómbola en la educación pública y particular subvencionada, que no exista más la tómbola. Y en materia de previsión social, garantizar la previsión social, que puede existir sistema solidario, obviamente, en materia de ley, pero en la Constitución lo que se garantiza es la protección de la propiedad, del ahorro de toda nuestra vida para los que lo han hecho, y que puedan ser heredables, y que el Estado de ninguna manera pueda echar mano, dice, apropiar o expropiar esos fondos, junto con un montón de materias que para nosotros los aiceninos, y a mí es la que más me llena de orgullo, Rocco, que es la consagración en el texto constitucional por primera vez en nuestra historia de los territorios estratégicos para el desarrollo de Chile, un concepto que no existe. Por ahí me preguntan, bueno, pero esto es lo mismo que los territorios especiales. No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo que la zona extrema? No, no es lo mismo. Pero lo que vamos a lograr es que el plan especial de zonas extremas, que cada año hay que estarlo rogando en la ley de presupuesto, y tú que eres core lo sabes muy bien, la región de Aysén,
mediante una ley de quórum calificado, podrá ser declarada entera o parte de ella como un territorio estratégico para el desarrollo de Chile. ¿Por qué la región de Aysén? Porque el artículo reza, el 142, exactamente lo siguiente, dice, en consideración a la importancia geopolítica, la baja densidad poblacional, la escasa conectividad y los recursos naturales. Dime tú, Rocco, ¿qué otra región en el país tiene esta configuración de principios tan prístino, tan claro como la región de Aysén? O sea, importancia geopolítica, conflicto en campos de hielo y el Fitzroy, en esa zona. Baja densidad poblacional, somos la menos poblada del país. Escasa conectividad, no tenemos conectividad por tierra, tenemos la peor conectividad satelital o digital, y también la aérea y la marítima, o sea, somos la región con más baja conectividad del país, y recursos naturales tenemos en abundancia para poder tener un desarrollo sustentable, sostenible, ahí lo enlazo con las normas de medio ambiente y desarrollo. ¿Y para qué se hace eso? Para efectos de autorizar, dice la Constitución, o sea, aquí ya no estamos hablando de cualquier ley, beneficios e incentivos tributarios, y los beneficios podrán ser directos e indirectos, y cuando sean directos deben expresarse anualmente en la ley de presupuesto. O sea, no dejamos, Rocco, que se nos escapara ni una coma. Yo estoy tremendamente agradecida. Esta fue una norma, el 142, que fue votado por unanimidad, porque sabiendo de esta descripción, que yo la peleé muchísimo, muchos me decían que era una mentira, que era un cuento. La verdad es que no. Yo creo que aquí la región de Aysén tenemos una tremenda esperanza y posibilidad de que, consagrado esto y los beneficios tributarios e incentivos directos e indirectos económicos, podamos poner de pie a la región en materia de conectividad del territorio, o sea, los fondos para terminar de una vez por todas la carretera austral, mejorar la conectividad o tener mayores subsidios para el transporte marítimo. O sea, la concepción de territorio estratégico para el desarrollo de Chile es tan importante que prácticamente todo lo que hacer regional podría emanar normas, después leyes, aduciendo o invocando este principio constitucional del artículo 142. Pilar, en esta situación no todos han tenido la oportunidad de leer el texto. Yo lo tenía hace varios días, lo estaba analizando, pero por ejemplo en el caso de los ahorros provisionales, y se va a poder elegir libremente la institución estatal, la institución privada. ¿Qué va a pasar con los fondos? ¿Podrán ser expropiados? ¿Serán heredables? ¿Cuál es la situación ahí? Mira, hay 3 materias, son 5 los derechos sociales garantizados, y cuando nosotros asumimos, desde el día 1, yo he tenido un rol como delegada de bancada y en la prensa nacional y regional, pero sobre todo en la nacional, aclarando que había cosas que nosotros no íbamos a transar y que íbamos a defender hasta el final, y que era la libertad de elegir que tienen los ciudadanos en materia de derechos sociales con una provisión mixta, pública y privada. Nunca nos hemos opuesto a que haya una FP estatal o que el sistema de salud estatal sea muy consistente y que la educación pública sea muy consistente y prioritaria, sobre todo en nuestra región, pero con libertad de elegir. Y esto, fíjate que a la izquierda presente en el Consejo le genera mucho ruido porque no creen, es legítimo, ¿eh? No creen en la libertad que tenemos los ciudadanos de poder elegir. Y esa es una de las bases. En materia previsional, lo que se dice es que se asegura el derecho a la previsión social. El Estado debe proteger y cubrir las contingencias de vejez, invalidez, viudez, las nombra todas, y otras más que determina la ley. Pero ¿qué hicimos nosotros? Garantizamos que los ciudadanos podrán elegir entre una provisión mixta, o sea, ya sea público o privada, la entidad que te administre los fondos, que te los invierta, y al mismo tiempo esas cotizaciones y ese ahorro histórico son de propiedad del trabajador. En caso alguno, dice el artículo 28, podrá el Estado apropiar o expropiar los fondos de estos trabajadores. Una tremenda mentira que se ha repetido irresponsablemente por los voceros del en contra, es decir, que queda inconstitucional la ley Papito Corazón, que es la ley que permite a los que demandan por alimentos a un papá o una mamá que no los ha pagado, según sea el caso,
que puedan sacarlos de sus fondos de pensiones. Eso sería, hay tres razones por las cuales esta constitución garantiza la ley Papito Corazón, no la deja inconstitucional. Primero porque dice que los fondos son de propiedad del trabajador. Si no fueran de propiedad del trabajador, ¿contra quién el juez podría ejecutar la demanda del pago de las pensiones de alimentos? ¿Contra el humo, contra el Estado, contra un fondo solidario gigante? No. Lo que garantiza que pueda cobrarse la pensión es porque es de propiedad del trabajador. Segundo, se dice que es el Estado el que no puede apropiar o expropiar los fondos, y cuando se hace el mandato de la ley de pensiones para el Papito Corazón, es el juez en representación de la madre o padre y del hijo al que se le deben los alimentos quien ejecuta este cobro y saca del fondo de pensiones. O sea, no es el Estado el que se va a quedar con esa plata, lo que prohíbe ahí es que el Estado. ¿Por qué lo dijimos así? Porque no queremos que pase lo que pasó en Argentina con el corralito, todos lo recordamos, y no queremos que el Estado tome esa plata y disponga de ellas para diversas cosas. Y por último, porque esto sirve para todo, los artículos transitorios, Rocco, la norma segunda, número 1, dice claramente que una vez que entre en vigencia esta constitución, votada a favor, Dios mediante, que es lo que yo le pido a la gente y lo que estamos tratando de informar, es que ninguna ley que se encuentre vigente quedará inconstitucional, ninguna, porque así ocurre y así opera cuando se dicta una nueva constitución. Así operó cuando entró la del 25, porque antes estaba la del 33, así operó cuando se dictó la del 80, porque antes estaba la del 25. Podemos tener diferencias en cuanto a la génesis de cada constitución, pero así opera, porque sería absurdo, y esa es la otra mentira que están diciendo, que la incerteza jurídica es absurdo. O sea, todo continúa hasta que se van aplicando las normas y las bajadas legales que se le mandata al Congreso para cada una de estas normas. Ahora con respecto a las mujeres, porque algo adelantó usted con respecto a las garantías de una serie de avances para las mujeres, el acceso igualitario, el asunto de género, la garantía de la sala cuna. ¿Eso está clarificado? Sí, mira, yo lo hemos dicho en muchos idiomas, esta es una constitución que defiende y protege a la familia, a los niños, a los adultos mayores y a las mujeres. Y se ha mentido tanto. A mí me da vergüenza ajena ver a la expresidenta Bachelet caminando por una cancha, llenándose de mujeres y diciendo prohíbe la igualdad salarial. Está expresamente señalado, Rocco, si basta con leerla. Pero como la apuesta del gobierno y de los sectores que están en contra es que la gente no la lea, primero, imprimieron menos de un tercio de los textos que se imprimieron para el proyecto anterior el año pasado cuando todos rechazamos, o bueno, en la región un 64% rechazamos. Pero mira, para las mujeres, la Constitución del 80, que es la que nos rige, en un solo artículo nombra a las mujeres, cuando dice que hombres y mujeres nacen libres e iguales en derecho, que es uno de los primeros, eso dice la del 80. Esta Constitución nombra a las mujeres 6 veces, pero hay otras 10 a lo menos que le otorga derechos eliminando el concepto de discriminación arbitraria. Y una de esas es la igualdad salarial, que se establece en el artículo 16, número 26, y dice claramente que se prohíbe, se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir discriminación arbitraria? Yo he escuchado los foros en televisión y me da vergüenza ajena. Son juristas, son expertos. Obviamente la discriminación arbitraria es aquella discriminación que no tiene ninguna lógica, ningún fundamento. Porque tú puedes discriminar, por ejemplo, cuando llamas a un cargo público y se requiere que sea de nacionalidad chilena y pones dentro de los requisitos que sean chilenos mayores de 21 años. Esa es una discriminación, pero no es arbitraria, es en función de las exigencias del cargo. Discriminación arbitraria es aquella que no tiene fundamento y en materia de hombres y mujeres se prohíbe toda discriminación arbitraria durante todo el texto en todos los derechos. Primero, la sala cuna universal, que es un tremendo beneficio desde los 85 días de nacida la guagua,
que es cuando termina el postnatal, inmediatamente es obligación del Estado tener una sala cuna de acceso universal en el derecho a la educación. Si tú no la tienes, podrás, en la medida de que se vayan incrementando estos derechos sociales de manera progresiva, podrás demandar al Estado. Hay quienes les parece una exageración que se pueda demandar el Estado o que se pueda judicializar ciertos derechos sociales. A mí, Pilar Cuevas Mardón, le digo con mucha responsabilidad, me parece de toda lógica que si el Estado, en un Estado social y democrático de derecho, tiene la obligación de estar presente, de ser competente y de dar derechos de calidad, sobre todo en nuestra región, bueno, que si no los da, el ciudadano pueda demandar sus derechos. Ya habrá un juicio, habrá un abogado, todo lo que ello implica, pero ¿por qué no tendríamos derecho, por ejemplo, si estamos privados de la salud, como corresponde en Aysén, de poner un recurso de protección? ¿Por qué no podría poner una madre un recurso de protección porque le niegan la sala cuna o el acceso a la educación o el acceso a una vivienda adecuada y preferentemente digna? ¿Por qué no? Yo creo que eso es una democracia moderna que mira al futuro y un Estado moderno que se debe a las personas y que ya no puede estar flojeando ni sentado sin hacer nada, sino que tiene la obligación de responder a los ciudadanos porque o si no va a ser demandado. Y además dice claramente que cualquier ciudadano que se sienta desprotegido o abusado o no se le den las prestaciones en general que son de obligación del Estado, podrá recurrir y demandarlo, además por indemnización. O sea, eso es un Estado moderno, Rocco, no es un Estado de incertezas. Es obvio que en Aysén, cuando hablamos de la libertad de elegir del prestador, bueno, en Aysén no podemos elegir el prestador de salud, podríamos elegirlo si viajamos al norte. Entonces, el Estado tiene la obligación de entregarnos este plan universal de salud que es sin discriminación entre hombres y mujeres. Segundo, gran apoyo para las mujeres. Tú sabes que hoy día hay planes con útero, sin útero, los planes de las mujeres son más caros en edad fértil. Bueno, las ISAPRE no las estamos constitucionalizando. De verdad, con todo el cariño del planeta de quienes trabajen en ISAPRE, pero el Plan Universal de Salud obligatorio, porque al ser universal es para todos, el desde, eso hace que no esté en concomitancia con la ISAPRE. Si las ISAPRES quieren salvarse, tendrán que tener este plan. Y puede ser de provisión mixta, pública o privada. Y tú eliges dónde cotizas y dónde te atiendes. Si las ISAPRES no se modernizan, van a desaparecer. Lo mismo que las AFP. Si sale una AFP estatal, bienvenida sea. A nosotros no nos importa en este texto constitucional salvar a las AFP. Nos interesa resguardar el principio de la propiedad de los fondos. Entonces, ahí se mete mucha chuchoca mintiéndole a la gente. Y quiero cerrar con el tema de las mujeres. Sala cuna universal, igualdad salarial, igualdad, a igual pega, igual paga, la no discriminación por sexo en salud, el acompañamiento y protección de la maternidad en el artículo 37, número 7, que es el artículo de los deberes del Estado, donde se dice claramente que se protege y se promueve, se protege en realidad y se acompaña la maternidad por parte del Estado. El reconocimiento a los cuidados. Tú sabes que cerca del 90% de las cuidadoras o los cuidadores en este país son mujeres. Y lo que dice exactamente en el artículo 13 es que la Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y en la sociedad, y asimismo promoverá la conciliación entre la vida familiar y laboral. ¿A quién beneficia esto más que a nadie? A las mujeres, obviamente. Y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad. O sea, se consagra constitucionalmente el derecho a los cuidados y además dice después, el Estado debe proveer los mecanismos para proteger y promover al cuidador y al cuidado. Yo creo que todo eso, y no hemos tocado la paridad de entrada y de salida, que parece que cuando se habla de derechos mujeres como lo único que importa, también se consagra la igualdad del acceso a cargos públicos en todo lo que tiene que ver con la vida nacional, la vida pública. Dice claramente, la ley asegurará el acceso y equilibrio, el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, a mecanismos correspondientes y además a todo el ámbito de la vida nacional, deber del Estado consagrarlo. Y en la paridad de salida, que es la famosa paridad electoral, por 2 veces se garantiza 60-40. Así como estos, hay muchísimas otras normas
Pucha, que el artículo 37, Rocco, de los deberes, si tú lo tienes por a mano ahí, después lo lees. El artículo 12 de la protección de los niños, en el 37 que se protege, se consagra el deber de dar alimentación, cuidado y protección a los hijos, pero al mismo tiempo estos tienen la obligación de dar protección a sus ascendientes, o sea, a sus padres, abuelos, y de proveerles cuidado y protección, incluso alimentación cuando estos requieran socorro. O sea, para mí es una de las normas más lindas porque mira, hay muchas normas de protección de la mujer, hay muchas normas de seguridad, Defensoría de las Víctimas, podemos hablar de eso, hay muchas normas de protección de los niños, de la niñez, y había poco de los adultos mayores. Se consagran los derechos sociales, primero el derecho a la salud integral en todas las etapas de la vida, con la rehabilitación, la animación. Se reconoce la discapacidad y la obligación del Estado de proveer, por primera vez en un texto constitucional, su integración e incorporación a todos los ámbitos de la vida pública. ¿Quiénes son los que van sufriendo mayor discapacidad con el cumplimiento de los años? Son nuestros queridos adultos mayores. Van perdiendo movilidad, audición, visión, y van adquiriendo ciertas discapacidades que al estar consagrado en el texto existe la obligación de asistirlos y darles acceso. Para mí eso es un tremendo avance para nuestros adultos mayores, junto con la norma de los deberes de prestarles socorro, alimento y auxilio por parte de los hijos, deber, y al mismo tiempo en la educación se reconoce el derecho a la educación pública, pluralista y de calidad en todas las etapas de la vida como deber del Estado que debe ser financiada. Por lo tanto, para los mayores que no han estudiado, que todavía tenemos niveles de analfabetismo, es deber y obligación del Estado. Y como está en el derecho a la educación, si no proveen los planes y mecanismos de educación de adultos, estarían incumpliendo la Constitución. No sé si se entiende lo fuerte y lo grave que son estos derechos sociales garantizados para nuestra gente. Bueno, la verdad que por factor de tiempo, yo tenía muchas cosas que consultar porque he estado leyendo, me he estado preocupando. Hay que ver la descentralización del país, el Estado social, democrático, el reconocimiento a los pueblos indígenas, la participación ciudadana, la reducción de impuestos, el agua potable, el mejor ambiente, el trabajo digno. Pero una persona que uno sabe que la gente no ha entrado en materia y no se ha leído a mayor vez. Pero Que tampoco alguien la me van a dijo, leer, loco. claro, pero alguien me dijo, y no solamente alguien, sino me dijo, si yo voté rechazo, ¿por qué voy a aprobar ahora? Si yo ya voté rechazo. Entonces hay una confusión ahí. Si pudiéramos aclarar esto para terminar esta agradable conversación, Pilar. Mira, yo digo, Rocco, le digo claramente, a usted que votó rechazo, hoy día tiene la obligación y el deber moral de votar a favor, porque todos los que rechazamos, 64% en la región de Aysén, fue por motivos bien fundados y fundamentados, porque no se garantizaba la vivienda preferentemente propia, este texto lo hace, además elimina las contribuciones para la clase media emergente, porque no se garantizaba que existiera el derecho preferente de los padres de elegir la educación y el establecimiento educacional de sus hijos y terminar con la tómbola. Esto no se garantizaba en el proyecto anterior, en este sí, porque no se garantizaba la propiedad de los fondos de pensiones, en este sí, porque no se garantizaba el resguardo de los emblemas patrios y Chile una nación única e indivisible con el deber de respeto a nuestros adultos y mayores y todo eso, porque en esta sí, porque no se garantizaba la seguridad y no quisieron en el proyecto anterior poner la Defensoría de las Víctimas. En esta hay un capítulo especial que habla del acceso a la justicia y la Defensoría de las Víctimas. Además, en este se pone la policía fronteriza y el control a la migración desordenada o desorganizada o ilegal para ponerle coto. Se crea una fiscalía supraterritorial para el perseguir los crímenes de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y corrupción. Se crea la muerte cívica y la Agencia Nacional contra la Corrupción. O sea, este texto es mucho mejor que el mal texto del año pasado. Si usted votó rechazo, de verdad lo invito a votar a favor ahora. ¿Por qué? Porque todos los que votaron apruebo al texto anterior hoy día están en contra y no quieren que este nuevo texto se cambie
que esta constitución entre en vigencia, la que estamos proponiendo, porque no quieren que existan las libertades, la sala cuna universal, el plan universal de salud, el derecho preferente de los padres, el derecho a la vida de quien está por nacer, el derecho a la libertad religiosa que está consagrada, pero de una manera impecable para todos. Se prohíbe, es contrario a la libertad religiosa, la quema de templos, por ejemplo, y se puede poner recurso de protección, y está prohibido todo tipo de indultos para los terroristas, nunca más. O sea, de verdad, esta constitución es mucho más fuerte, más sólida, más protegida que la constitución que tenemos vigente, que es la del 80. Yo le digo, si usted votó rechazo en el proyecto del año pasado, hoy vote a favor, porque puede hacerlo con toda la tranquilidad del planeta. Piense que lo estamos haciendo desde republicanos hasta amarillos, demócratas y gente tan importante en este país como el expresidente Frei, que yo lo encuentro admirable porque lo han querido llevar al Tribunal Supremo a sus 81 años de edad y él ha dicho con plena conciencia, esta constitución es mejor. Jimena Rincón, Matías Walker, Jorge Burgos, Jorge Tarud, Mariana Elwin, Soledad Alvear, por nombrar un sinnúmero de personas que no podemos decir que son de derecha. Obvio que no, pero que tienen el criterio, el sentido común de pensar en la patria, en el futuro y de cambiar las cosas y de cerrar este capítulo, Rocco. Ya está bueno, cerremos esto de una vez, votando a favor. Si gana el en contra, le quiero decir, todos están diciendo ya que empieza otro proceso constitucional, con el costo para el país, con el desangramiento que esto significa y con la incertidumbre de no saber cuándo empezamos a ponernos de pie, a crear crecimiento, a crear empleo, a controlar la inflación y que bajen los precios, que nos tiene a todos acogotados. O sea, si estamos mal, la única manera de estar mejor es hacer un cambio, y ese cambio es votando a favor. Bueno, queremos agradecerle, Pilar, la oportunidad que nos dio para expresarle a la gente. Cada uno es dueño y secretamente va a tener la oportunidad de estar en la urna y decir yo apruebo o rechazo, depende de mi conciencia, nadie lo va a exigir. Pero es importante usted también que nos haya acompañado en esta oportunidad y desearle también mucho éxito en su vida personal. Muchas gracias. Recuperaré mi vida personal el 18 de diciembre, eso sí. Así que un ha abrazo sido cariñoso. un agrado y nosotros dejamos este trabajo con Pilar Cuevas Mardones, quien nos representó también en esta oportunidad en la nueva Constitución. Un abrazo, Pilar. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, y a todos los que ven Rocco TV en la querida región de Aysén, un abrazo enorme. Nos estaremos encontrando por ahí por las calles entre el 14 y el 17. ¿Va a venir para acá usted? Sí, pues yo voto allá, mi familia vota allá, así que parto con cama y petaca el 14, llegué hoy día de allá, hacemos este Zoom y me vuelvo el jueves. Ya. Ha sido un agrado, aquí nos vemos entonces, pero ya no podemos seguir hablando sobre la materia cuando usted está por estos lados. Un abrazo. Canal 4. Roberto y Marisa son Ferretería Roma. Compre lo que